Buen día, mis amores, ¿cómo amanecieron en este día tan especial? Bueno, vamos a dar inicio a nuestras actividades con la oración para Papito Dios, para darle gracias por todas las bendiciones, por la salud, por el bienestar de cada uno de nosotros, ¿cierto? En especial por toda la familia Macarenco. Entonces vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a hacer la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Papito Dios, porque tú escuchas todas nuestras oraciones y nos tienes siempre presentes. Ahora, mis amores, vamos a continuar con el trabajo de nuestra guía. Para ello debemos prestar muchísima atención. Listo, mis amores, vamos a estar muy atentos. Bueno, niños, en el día de hoy vamos a trabajar el tema del surgimiento de los partidos políticos. Su objetivo es reconocer las transformaciones políticas que se han presentado en el país desde su independencia. Entonces vamos a iniciar nuestra clase colocando en nuestro cuadernito de sociales la fecha, martes 30 de junio del 2020. Y colocamos como título Surgimiento de los partidos políticos. Bueno, desde la independencia en Colombia se dio una clara división entre los continuistas, quienes consideraban importante mantener los elementos coloniales de, de la época, ¿cierto? Y los reformistas partidarios de generar esas transformaciones. Bueno, estos dos grupos recibieron los nombres de centralistas y federalistas. A partir del año de 1849 tomaron la forma de los partidos liberales y conservador, conocidos también como partidos tradicionales. Ahora, esos partidos tradicionales, eh, los cambios generados por la independencia en lo que tiene que ver con la economía y la sociedad, apareció en la Nueva Granada nuevos grupos que se disputaron el control del Estado. Estos grupos serían originarios de los partidos políticos tradicionales, como ya lo habían nombrado, los centralistas y los federalistas, que ahora se llamarían liberales y conservadores. Los liberales defendían el intercambio, el federalismo y la abolición de la esclavitud, promovían la separación entre el Estado y la Iglesia católica, impulsaban la libertad de religión y la libre expresión. Los conservadores promovían las reformas del Estado y la economía fueran graduales. También apoyaba el centralismo y la influencia de la Iglesia en la educación y en las leyes. Van a observar el esquema que está ahí en el libro, en la página 66, que nos habla un poquito sobre quiénes fueron los fundadores de estos partidos, el liberal y el conservador. Entonces, el Partido Liberal fue fundado en el año de 1848 por Ezequiel Rojas y eran partidarios del libre comercio. Rechazaron las relaciones entre la Iglesia y el Estado y apoyaron la libertad de expresión, de culto y de opinión. También defendieron la abolición de la esclavitud y de la pena de muerte y promovieron la disminución del poder ejecutivo. Los conservadores, que fue fundado por Mariano Ospino Rodríguez en el año de 1849, eran partidarios de las tradiciones socioeconómicas coloniales, de lo tradicional, ¿cierto? Y su modificación sería gradual. Defendieron la Iglesia Católica como orientadora del Estado y apoyaron las relaciones de Iglesia-Estado. Entonces, eran totalmente diferentes las corrientes políticas, tanto de liberales como de los conservadores. Vamos a hablar de las reformas de medio siglo. ¿Cuáles fueron esas reformas que se dieron? Bueno, los gobiernos liberales se implantaron a mediados del siglo XIX reformas con las que se eliminó la mayor parte de las instituciones económicas coloniales que permanecían. Estas fueron algunas de esas reformas que se dieron a partir del siglo XIX. Entonces, una de las primeras reformas fue la abolición definitiva de la esclavitud en el año de 1851, lo que permitió que los esclavos se convirtieran en trabajadores asalariados.
Otra de esta reforma fue la desaparición de resguardos, que, que transformó a los indígenas en trabajadores de haciendas o arrendatarios y favoreció la adquisición de tierras por parte de los terratenientes. También la abolición de los elegidos y la posterior comercialización de estas tierras. Los elegidos fue la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas. Entonces, al ser expropiados, estas tierras fueron comercializadas a los mejores terratenientes. Bueno, lo otro fue la separación de la iglesia y el Estado. Entonces, la libertad de cultos, la legalización del divorcio y la aprobación del matrimonio civil. También los despojos de propiedades en manos de la iglesia. La siguiente fue la estímulos a haciendas. Bueno, esto fueron una serie de estímulos que se le dio a las personas dedicadas a los cultivos de tabaco y la superación del monopolio del Estado. Y otra de esas causas fue la reducción del poder ejecutivo e impulso del sistema federal. Seguidamente vamos a hablar sobre las guerras civiles hasta el año de 1862. Bueno, una guerra civil es el enfrentamiento entre dos grupos que hacen parte de un mismo país. En este afán de imponer determinados intereses, estamos hablando nuevamente de los grupos federalistas y centralistas, generaron una inestabilidad y una debilidad del sistema político y de la unidad nacional del territorio. Las élites, es decir, los grupos con poder político y económico, fueron las encargadas de manipular las guerras civiles como medio de acceder al control del Estado, involucrando a muchas personas, entre ellos campesinos, artesanos, comerciantes y demás ciudadanos que apoyaron con lealtad a uno de los dos bandos, ya sea federalistas o centralistas, por no identificación con sus ideas, por no pertenecer a determinadas familias, a pueblos o haciendas. Esta situación fue respaldada por los periódicos de la época, por la Iglesia Católica, que tenían gran influencia sobre la población. Algunas guerras que se destacan, que se presentaron también durante el año de 1830 y 1862, las vamos a nombrar aquí a continuación. Bueno, también es importante mencionar que a partir del siglo XIX, el surgimiento de estas guerras civiles en las que los diferentes grupos políticos se disputaban el control de poder. Estos grupos, a partir del año de 1830, hubo un enfrentamiento entre los militares y los partidarios de Bolívar y de Santander. En el año de 1839 a 1841, la Guerra de los Supremos, entre el gobierno y sus opositores por el control político del gobierno liberal. En el año de 1850, los enfrentamientos entre conservadores esclavistas y terratenientes en contra del gobierno liberal. En el año de 1854, el enfrentamiento entre los partidarios del proteccionismo y del libre cambio. Y en el año de 1860 a 1862, el enfrentamiento entre el gobierno conservador y los liberales por las reformas llevadas a cabo por el gobierno conservador. Los liberales salieron victoriosos y prepararon el cambio de la Constitución para el año de 1863. Bueno, niños, ahora vamos a trabajar en nuestra actividad de refuerzo. Bueno, trabaja las actividades 1 y 2 de la página 67 de tu libro. Entonces van a buscar la página 67. El punto 1, en un octavo de cartulina, ilustra las ideas principales de los partidos liberales y conservador a mediados del siglo XIX. Segundo, imagina que eres indígena y vives en un resguardo a mediados del siglo XIX. El gobierno le comunica a tu comunidad que las tierras ya no le pertenecen. Describe
cómo esta situación te afectaría a ti y a tu comunidad y cómo puede ser tu vida de ahí en adelante. Entonces van a darme su opinión, la pueden escribir en su cuaderno de sociales. Niños, recuerden que lo que la profe subraya en la guía es lo que ustedes deben copiar en sus cuadernos. ¿Listo? Entonces yo voy acá a subrayar para que ustedes ya sepan qué es lo que tienen que copiar en sus cuadernos con buena letra y con buena ortografía. ¿Listo? Bueno, para finalizar la clase, te recordamos quedarte en casa, seguir todas las recomendaciones para evitar el contagio con el COVID-19. Cualquier duda que se presente de la clase, con mucho gusto los papitos me pueden escribir a mi número de WhatsApp y yo voy a estar ahí atenta para resolver todas las inquietudes. Listo, niños, que tengan un excelente día.